Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Un gusto que estemos juntos, la iglesia en las casas, para celebrar a nuestro Dios como lo hemos hecho y también para juntos aprender la palabra de nuestro buen Dios. Y esta mañana, que es un primer domingo de mes, celebrar la cena del Señor. Esta semana ha sido difícil por las noticias que hemos recibido. La elección de nuevos ministros de Estado ha desatado una ola increíble de efectos económicos. El dólar ha subido, según nos dicen, más de 4 soles. La bolsa de valores en Estados Unidos, en cuanto a las empresas peruanas que cotizan en esta bolsa, ha tenido una caída muy fuerte. En fin, malas noticias. Malas noticias. No estamos juzgando el porqué, solamente estamos señalando las malas noticias. Usted va al mercado, el aceite está 12.50, 13 soles. Lo que costaba 8.50, 9.50. Malas noticias. Y seguramente seguiremos escuchando malas noticias en estos tiempos. Frente a ello, como iglesia, nosotros tenemos buenas noticias. Ante la inundación de tantas malas noticias, como congregación, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos llamados a dar una buena noticia. Y en eso nos estamos enfocando estas semanas, en las buenas noticias. Hay algo que es común en la humanidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, todos nos quejamos de las cosas que no cambian, o que cambian, pero empeoran. Y en función de esto, quisiera compartir con ustedes un principio. En toda la creación, todo cambia. Lo único que no cambia es Dios. Y como Dios no cambia, por lo tanto, su perfecta voluntad tampoco cambia. Es impactante esta verdad, que Dios permanece siempre el mismo. Y eso nos da estabilidad, eso nos da seguridad, esto nos da confianza en saber que tenemos un Dios que pase lo que pase en la tierra, haga lo que haga el ser humano, Dios siempre es el mismo y su voluntad es la misma, no cambia, jamás va a cambiar. Y eso es una buena noticia en medio de estos tiempos. Dios no cambia. Ahora, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Vamos a ver 3 tipos de quejas para luego, en función de esto, ver qué dice la palabra. Muchos nos quejamos de un pasado que no podemos cambiar. Nos paramos lamentándonos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Algunos, no de la iglesia, no de la IB Callao, porque todos los matrimonios son calidad. Pero usted habrá escuchado, a la hora que me casé con este o con esta. No debía haberme casado. Y vivimos quejándonos en lo absurdo de la realidad. Algunos padres se quejan de los hijos que Dios les ha dado, viéndolos como una carga y no como una bendición. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos de los pasajes que suben, nos quejamos de todo. Nos estamos quejando ahora del gobierno que estamos teniendo. Ya comenzaron a quejarse. En el anterior gobierno nos quejábamos, antes de este también nos quejábamos, y así, si usted ve las noticias a través de los años, en cada gobierno, muchísimos se quejaban. Y quejas comunes. Pero esas cosas no las podemos cambiar. Son cosas del pasado. Y miren, y algunos viven tan estresados y tan amargados por el pasado que no pueden cambiar. Otros se quejan de las cosas del presente que no podemos cambiar.
Por ejemplo, el trabajo. Está aburrido del trabajo que tiene, está cansado de hacer lo mismo siempre y posiblemente años trabajando en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, está así hastiado del trabajo, pero no puede cambiar porque ya los años han avanzado, no conoce o no tiene capacidad o habilidad para hacer otra cosa que no es la que haya estado haciendo durante años. No se puede cambiar algunas cosas del presente y nos estresamos nuevamente porque no podemos cambiar lo que quisiéramos cambiar. Algunos padres quisieran que sus hijos cambien, que tengan mejor conducta, que sean mejores estudiantes. Y a veces no cambia. Y vivimos así muchas veces tan cargados. Y sabe usted que cuando uno se estresa, se carga con las circunstancias que no puede cambiar o que no quiere cambiar, sencillamente nuestro cuerpo va a resentirse y va a pagar la factura por medio de algunas enfermedades, producto del estrés, producto de la amargura, producto de sobrecargarse emocionalmente de situaciones que no sabe o no puede o no quiere manejar. En tercer lugar, nos quejamos del futuro, de cosas que no queremos cambiar. Por ejemplo, decimos, toda la vida va a ser así mi vida. Y pensamos que vamos a seguir así toda la vida. Y pensamos que toda la vida, nuestra vida va a ser igual que hoy. Pero si queremos mañana tener algo diferente, tenemos que cambiar hoy día. Por eso nos quejamos del futuro que no queremos cambiar hoy. No, un estudiante, por ejemplo, dice, me gustaría ingresar a la universidad, pero no estudia. Su entretenimiento se llama celular, redes sociales, TikTok, ¿qué más hay? Tantísimas redes. Están calculando que los jóvenes invierten más de 3 horas diarias. Así, no juntas de repente, aunque algunos posiblemente que sí, no, e invirtiendo o malgastando el tiempo en las redes sociales. Un promedio. Ese tiempo debió usarse para otro. Entonces quieren ingresar, quieren superarse, pero no cambian. Entonces, ante todas estas situaciones, ¿qué podemos decir? ¿O qué nos dice la palabra de Dios? Y tenemos una buena noticia. El Evangelio sí cambia a quien lo acepta. Es decir, en el momento en que una persona acepta el Evangelio, comienza una serie de cambios en su vida, una serie de transformaciones. Algunas son así instantáneas, otras son progresivas y otras serán en un futuro cercano. Pero el asunto es que el Evangelio sí cambia. Ya que todos deseamos ser mejores, ya que todos deseamos cambiar algunas realidades, ya que todos deseamos que las cosas sean mejor, el Evangelio es una buena noticia que nos dice que sí hay cambios. Entonces vamos a repetir en cierta medida algo que la semana pasada mencionamos, y lo hemos mencionado creo que en la primera semana. El Evangelio cambia el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué ha hecho el Evangelio hoy? ¿Qué ha hecho en relación a nuestro pasado? Hemos sido salvos de nuestro pasado, sea cual fuere que haya sido. Algunos de los que están en esta mañana escuchando esta enseñanza pensarán o recordarán el estilo de vida que han llevado. Y algunas veces pensamos, ¿cómo es que Dios me va a perdonar lo que hice? No merezco el perdón de Dios. No soy digno del perdón de Dios. Y vivimos una vida
culpándonos y condenándonos de aquellas cosas que hicimos por ignorancia, por testarudez, por capricho, etc. Sin embargo, la Biblia enseña, según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguien está en Cristo, y ese alguien en Cristo implica que esa persona ha reconocido, ha escuchado, ha creído el Evangelio, la buena noticia que si reconocemos a Jesús como Señor, somos salvos. Toda persona que está en Cristo por este proceso, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, todo nuestro pasado, todo nuestro fallo de cosas que hicimos, las cosas viejas pasaron, terminaron, desaparecieron eternamente y todas son hechas nuevas. Y eso tiene que ver con nuestra nueva naturaleza, que nuestro espíritu recobra la capacidad original para la cual fue creada. Veremos eso en un momento. Pero sí, Dios cambia nuestro pasado. Totalmente. Totalmente. Y usted se pregunta, y siempre decimos esto, entonces, ¿por qué recuerdo? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me condeno? ¿Por qué tengo culpa del pasado? No es porque Dios esté culpándote o condenándonos. Le invito a que lea Romanos capítulo 8. Y usted va a encontrar ahí quién acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a un escogido de Dios? Dios envió a su Hijo para morir y pagar la pena y la culpa. Dios cambió nuestro pasado. Dios cambió tu pasado. No es una buena noticia. En estos días, por ejemplo, en que han estado eligiendo congresistas, ministros. Apenas salía el ministro, que fulano de tal, y la prensa, alguna parte de la prensa, diríamos mejor, le sacaba de todo, que hizo esto, que hizo aquello, que tuvo una hija a tal edad, y que esto y que lo otro. El pasado del ser humano no lo puede cambiar. Pero cuando uno recibe el Evangelio, la buena noticia, al reconocer a Jesús como Señor, en ese momento todo nuestro pasado, a los ojos de Dios, desaparece. Lo que el diablo, porque es el diablo que es el acusador, nos hace pensar, nos hace sentir que el perdón de Dios es algo que merecemos. Y como siempre estamos fallando, el diablo dice, no mereces porque sigues haciendo lo mismo. Ahora, eso es en cuanto al pasado. En cuanto al presente, estamos siendo salvos de modo gradual, por creer en el Evangelio. ¿Qué cosa ha hecho el Evangelio en nuestra vida presente? Hoy, ¿qué está haciendo el Evangelio? Debido a que somos personas de hábitos adquiridos y algunos hábitos profundamente enraizados en nuestra alma. Debido a que somos personas con una memoria que no puede olvidar y que se ha formado lo que la Biblia llama fortalezas, lo que podríamos llamar códigos de forma de pensar, de forma de relacionar. Debido a que somos seres emocionales, vivimos con muchos huecos en nuestra alma, producto de las experiencias dolorosas y también experiencias bonitas, por cierto, que nos han ayudado a avanzar en la vida. Entonces eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y todos cuando entramos en el camino de fe por creer en el Evangelio, Dios comienza una obra de ir poco a poco, tratando con nuestra vida. En Romanos 12:1 es la parte nuestra. Entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que nuestro culto racional, que nos entreguemos al Señor. Señor,
Tú conoces mi mente, mis pensamientos. Tú conoces todo lo que tengo en esta cabeza y todas las tonteras que pienso. Tú conoces mi corazón y las emociones y las heridas y las profundas amarguras y resentimientos, algunos olvidados que están dentro de mi corazón. Tú conoces mi voluntad, caprichoso, terco, malhumorado, etcétera. Te lo entrego a ti para que tú hagas tu voluntad. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que Dios comenzó una obra. ¡Ay, Dios! Cuando Dios comienza algo, nunca deja de hacer lo que debe hacer y siempre termina lo que ha comenzado. Y el propósito, según Efesios 1, mire lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en ese proceso Dios está limpiándonos. Algunos de ustedes habrá experimentado a la mamita cuando nos bañaba así pequeños y nos ensuciábamos hasta no más. Yo recuerdo a mi mamá cuando me bañaba de pequeño. Aunque yo era tranquilo, o sea, yo no era pues mataperro, como se dice en un lenguaje común, pero mi mamá me agarraba, tenía una especie de esponja de un vegetal, no recuerdo cómo se llama, bien áspero. Me rascaba la espalda, me levantaba el brazo y debajo del sobaco salía colorado. No, así por partes, no es que echaba agua y ya estaba limpio, tenía que hacer una serie de cosas. Es lo que Dios está haciendo con usted. Dios sabe dónde está la mugre escondida. Y Dios está trabajando en nuestras vidas, día a día. ¿No es una buena noticia? Que a pesar que tenemos tantas debilidades, Dios no ha tirado la toalla. Dios no se ha rendido contigo ni conmigo. Él sigue actuando en nuestras vidas. En tercer lugar, en esta línea de pensamiento, seremos salvos en un futuro al disfrutar de la eternidad con Dios trino y uno. Hoy día estamos limitados, hoy día sufrimos, hoy día pasamos una serie de situaciones. Yo tengo comenzó a dolerme la mano derecha, como que perdía la fuerza para cargar. Y me fui a hacer un chequeo médico. Me dice: usted tiene el problema del túnel carpiano. Pero ¿y por qué el dedo anular se me pone así, se me tuerce y no se quiere enderezar? Ese es como me dijo, el problema del dedo del martillo, me dijo. O sea, tengo un dedo constructor. Y fastidia, molesta, no puedo ponerme el anillo de matrimonio porque me hace doler el dedo. Ay, amados hermanos, ustedes los hermanos mayores, que cuando nos juntamos comenzamos a hablar de las medicinas que tomamos y de los dolores que padecemos. Un día termina todo esto. Hoy día pasamos por este valle. Como Pablo dice, el hombre exterior se va desgastando. El hombre exterior, nuestra carcasa, se va acabando. Poco a poco, los años van pasando tan rápido sobre nosotros. Pero, ¿cuántos años? El hombre más anciano del Perú dice que tiene 120 años. No llegaremos de repente a esos 120 años, pero terminará nuestra vida y en la eternidad disfrutaremos para siempre con el Señor. Libres de toda enfermedad, libres de todo dolor, libres de todo lo que hoy día nos aqueja o que nos aquejó el pasado, seremos totalmente libres. No es una buena noticia. Por eso el creyente mira para adelante con una esperanza firme y pase lo que pase, miramos para adelante, sabemos a dónde vamos, sabemos con quién vamos a estar y sabemos que estaremos bien. Esa esperanza nos mantiene firmes. Es la buena noticia que el Evangelio nos da.
En Juan 14, versículo 1 al 3, el Señor Jesús, en la última cena, en lo que se llama el diálogo de la sobremesa. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, les hubiere dicho, pero voy a preparar lugar para ustedes. Y si yo me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré a donde yo estoy. Dígame que no es una buena noticia, que vamos a cambiar en ese día totalmente y para siempre. Esa es la buena noticia del Evangelio. Cambió nuestro pasado, está cambiando nuestro presente y cambiará nuestro futuro. Ahora lo que nos interesa es cómo Dios va cambiando nuestro tiempo presente. Hay cambios reales que se dan en aquellos que creen en las buenas noticias. Y vamos a ver algunas esferas de nuestra vida que están cambiando gracias a creer en el Evangelio, aceptar el Evangelio. En primer término, nuestras emociones, el amor y la capacidad de amar. Reflejamos la imagen de Dios y el amor es parte del reflejo divino. Sin embargo, antes de creer en el Evangelio, cuando todavía no éramos creyentes, en nuestra relación con Dios queríamos comprar el amor y la aprobación de Dios. Y es por eso que hacíamos todo lo que hacíamos en la religión que fuera, queriendo ganar el amor de Dios de manera consciente o inconsciente, queriendo ser aprobados por Dios, y hacíamos obras que no son malas hacerlas, pero sin embargo la motivación de nuestro corazón es querer comprar a Dios, que Dios diga muy bien, has hecho bien, porque has hecho bien, te perdono los pecados. Por eso íbamos a los confesionarios, por eso íbamos a las procesiones, por eso dábamos limosnas a los pobres que se sentaban en las puertas de los templos, etcétera. En segundo lugar, tratábamos de aprovecharnos al máximo del prójimo. Ustedes habrán escuchado ese decir común: el pobre de su trabajo y el vivo del que trabaja. Esa cultura de Pepe el Vivo, al menos peruano, no creo que sea peruano, es universal en todo sitio, queriendo aprovecharse de la otra persona, queriendo sacar ventaja de la otra persona. ¿Qué puedo ganar? Y muchas veces lo que hacemos como seres humanos es acercarnos a una persona para obtener algún beneficio de esa persona. Y ahí la gente se pone al lado de personajes públicos o conocidos, se toman un selfie, se toman una foto, lo suben a sus redes sociales y dice, mi amigo el fulano de tal. Y cuando el fulano de tal ni sabe quién es uno, porque tratamos de aprovecharnos. Y nuestra vida estaba centrada en uno mismo, como que uno era su propio Dios. No había una preocupación genuina del bien del prójimo. Y aún a nivel familiar, como veremos también en esta mañana, éramos como gente que vivía en un hotel. No le importaba lo que pasaba al resto de la familia. Es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. Pero ¿qué ocurrió cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas? En primer lugar, experimentamos el amor de Dios, del ser amados por Dios, tal como somos y tal como estábamos. ¡Qué precioso! Antes queríamos ganar el amor de Dios, queríamos ser aprobados por Dios y algunos hacíamos muchas cosas para que Dios diga, está bien. Pero ahora, cuando en ese día precioso
en que reconocimos a Jesús como Señor, experimentamos que Dios nos ama tal como somos. En ese momento, tal como somos. Y tal como estábamos. Dios no esperó un cambio en nuestra vida para aceptarnos. Dios no pidió un cambio para amarnos tal como estábamos. Por eso 1 Juan 3:1 dice, miren qué gran amor Dios nos ha dado, que seamos llamados hijos de Dios. En segundo lugar, Romanos 5:8, Dios ha hecho algo. Nos ha dado la capacidad de amar. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas. Por eso el creyente ama porque Dios le dio la capacidad de amar. No es un amor que nace del propio corazón, no es un amor solo natural, es un amor que nace del corazón de Dios. Y en tercer lugar, Dios nos ha dado la correcta perspectiva personal, de tal manera que comenzamos a amarnos a nosotros mismos en la medida correcta, en la medida justa, en la medida adecuada. En Marcos 10, 30, 31, cuando le preguntan a Jesús sobre el primer y gran mandamiento, termina diciendo, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Es decir, hay una renovación en cuanto al amor hacia uno mismo. No hay un autodesprecio, no ve mal su vida, no ve mal su físico, no ve mal sus limitaciones, porque algunos se condenan porque no tienen el físico de fulano o porque tienen tal o cual característica física. Un hijo de Dios se ve al espejo y tal como se ve dice, gracias Señor, tú me hiciste así. En segundo lugar, en esto de los cambios graduales que Dios está haciendo en nuestras vidas desde que comenzamos nuestro camino de fe, es en las relaciones interpersonales. Somos seres sociales, no podemos vivir aislados de todos. Porque si alguien viviera aislado, se muere de hambre. Porque si va a comer, tiene que ir a comprar. Y si no quiere ir a comprar, alguien tiene que llevar la comida. Y ese alguien, detrás de ese alguien hay una cantidad de personas. Ese alguien representa a una multitud, el que vende, el que trae la mercadería, el que siembra, etc. Somos seres relacionados. Sin embargo, antes de ser creyentes, nuestras relaciones interpersonales dependían de la conducta de la otra persona. No me habla, no le hablo. No me hizo mal, le voy a hacer mal. O sea, nos relacionamos en función de la conducta de la persona, que era, ¿cómo lo digo? Que uno mismo ponía la valla. Es decir, si hace esto, ya fue. En segundo lugar, vivíamos producto de esas relaciones mal llevadas, de esas relaciones donde nunca falta una ofensa, donde hay personas que buscan afectarnos con alma, corazón y vida. Vivíamos en amargura, resentimiento e ira. Por eso nos acostumbramos a pagar con la misma moneda. Esa era nuestra vida en las relaciones interpersonales. Estamos hablando en términos generales. Es posible que algunos no calcen en todo, en sus extremos, pero de algo teníamos esto. ¿Qué hizo el Evangelio? ¿Qué hizo el Evangelio? Comenzamos a aceptar a las personas por su valor y no por su conducta. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo, en una expresión increíble, a Pablo los judíos lo odiaban, porque habiendo sido un rabino de alto nivel, se convirtió al cristianismo y se convirtió en un enemigo de los judíos que querían matarlo. Pero sin embargo, él
dijo lo siguiente: yo desearía, en un supuesto negado de antemano, perder mi salvación con tal que algunos judíos sean salvos. Ay, Dios, esto es tremendo. O sea, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal que algunos se salvaran, uno de sus paisanos. ¿Por qué? Porque no lo veía como sus enemigos, lo veía como personas necesitadas de la salvación del Señor. Por su valor y no por su necesidad, por su conducta, disculpen. En segundo lugar, Dios se nos ha dado la capacidad de servir buscando el bien de la persona sin esperar nada a cambio. Si antes ayudábamos a alguien, esperamos el vuelto. Y si esa persona se portaba mal, la condenábamos, y muchas veces cerramos el corazón a otras personas por culpa de una persona. En tercer lugar, se nos da la capacidad de amar inclusive a los enemigos. ¿Cómo amar a los enemigos, no? Bendiciéndolos, orando por ellos, ayudándolos cuando sea necesario. Eso se nos da, amados hermanos. No es un amor natural, claro. Nadie ama al enemigo en su carne, en su naturaleza humana. Tiene que ser algo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Finalmente, y esto es lo lindo, entendiendo de que en las relaciones interpersonales siempre van a haber ofensas. Siempre. Los que somos casados, yo tengo 48 años de casado con Mari y aún tenemos nuestros líos. Y hermanos jóvenes, parejas jóvenes, también tienen sus líos, dice, pero entran al matrimonio con mayor conocimiento que muchísimos han entrado, pero sin embargo, a pesar de ello, porque somos seres humanos limitados. Por eso Dios nos ha dado la capacidad del perdón. Perdonar. Y eso es precioso, por no decirlo, incomparable. Otra área donde Dios está cambiándonos es en nuestra familia. La familia es lo más lindo que tenemos debajo del cielo. Después de la salvación, la familia. Sin embargo, antes de creer en el Evangelio, la familia, en términos generales estoy hablando, no es la prioridad más importante. Dígame que cuántos varones, el trabajo era lo más importante. ¿Cuántas damas no, su vida personal era más importante? Aunque es menos frecuente esta realidad. Pero hoy día ya se nota mucho más damas que por tener algo que no está mal, dejan sus hijos, dejan su casa y salen a trabajar. En algunos casos no por necesidad, sino por el deseo de tener algo más, que no está mal. No estoy condenando en absoluto, solamente estoy mostrando realidades. Pero eso era antes de ser creyentes. En segundo lugar, se creaban espacios personales e individuales. Este es mi espacio. ¿Han escuchado esta frase? No te metas, este es mi cuarto, no puedes entrar en mi cuarto. Estas son mis cosas. Y la casa se convertía básicamente en un hotel, donde cada uno hacía lo que quería y cada uno vivía dentro de ese ambiente personal e individual, aislado de los demás. Por eso se llega a tener familias disfuncionales, divididas por los conflictos. Padre con la mamá, entre hermanos, algunos hijos con los padres. Se escuchan noticias, amados hermanos, de hijos que le quitan a sus padres ancianos la casa donde vivieron.
que hijos se pelean así a morir por un pedacito de terreno que los padres dejaron. Ese es cuando uno no conoce al Señor a Jesús como Señor. Pero ¿qué ha hecho el Evangelio? Nuevamente cambios graduales. No es que de la noche a la mañana ya ¡pum!, todo es perfecto, en absoluto. Su servidor, ya les dije, 48 años y seguimos en la lucha con Marí. En primer lugar, la familia comienza a convertirse en el centro de la vida. Como comenzamos nuestra vida cristiana sin saber nada, y comenzamos a ser enseñados por nuestros pastores, comenzamos a ser enseñados por la palabra, el Espíritu Santo comienza a motivar nuestras vidas a cambio de formas de relacionarnos. Entonces la familia poco a poco comienza a ser el centro de la vida. Y ahí está el esposo que antes los días viernes, sábado, que es llamado sábado chico, los sábados y los domingos la cura, tomando con los amigos, etcétera. Reconoció a Jesús como Señor y comenzó a entender de que los amigos, el licor, la parranda no ayudaban. ¿Me explico? En segundo lugar, el vínculo matrimonial, la relación conyugal va en ese proceso de cambio y adecuación a los principios que nos da Efesios 4, 21 al 33. El amor del esposo y el respeto de la esposa es el resumen que Pablo hace en la forma como tenemos que relacionarnos como esposos. Comienza el cambio de la labor paternal, donde los padres no ven como una carga a sus hijos, a pesar que de repente algunos hijos no son lo que uno espera. Y ven a los hijos como el privilegio que Dios les ha dado y como la razón de su disfrute. El Salmo 127, 3 y 4 dice, bendito el hombre que tiene hijos. Y se inicia en el caso de los hijos que tienen papás vivos, la honra a los padres a pesar de la conducta que hayan tenido los padres. Es decir, es un proceso que toma tiempo en nuestras relaciones dentro de ese mundo pequeño que es la familia. En el caso de los hijos, he sido testigo de excepción de ver hijos que en el transcurrir de su crecimiento cristiano pasaron de esa indiferencia a los padres primero a honrar a sus padres, luego a manifestar la honra con cosas prácticas y acciones concretas. Esos son los cambios que el Evangelio produce. Buena noticia. Entonces, con todo esto que estamos diciendo, amados hermanos, estamos diciendo que nuestra capacidad de amar está cambiando. Estamos diciendo que nuestras relaciones interpersonales están cambiando. Estamos diciendo que nuestra relación familiar está cambiando. En un proceso. Todos queremos rápido. Claro, todos queremos rápido. Pero no, así no ocurre. Todo es procesos. Dios no es un Dios de eventos, así como que cae un trueno del cielo y todo cambia. No, Dios es un Dios de procesos, como la gota continua que cae sobre la piedra y le hace hueco. No le hace hueco en la primera gota, después de cientos de gotas la piedra se agujera. Veamos un aspecto final, aunque no significa que con esto terminamos todo. Hay muchísimas más cosas que Dios está cambiando. Nuestra imagen personal. Antes de creer en el Evangelio, la imagen de Dios estaba distorsionada por causa del pecado. Por eso, como dijimos hace un momento, nosotros queríamos comprar el amor de Dios, queríamos comprar la aprobación divina, como ese mal llamado hijo pródigo que decía, voy a mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, hazme un esclavo de tu casa.
Él quería comprar al papá. Y el papá cuando lo ve que le dice, hijo, vivía bajo un peso de culpa y condenación. Algunos tienen una máscara de felicidad. Estaba conversando con unos amigos muy queridos que tienen líos con un hermano, que este hermano dice, el dinero es todo. Yo soy feliz con el dinero. Y mientras yo les escuchaba, yo pensé esto. Es posible que este hermano tenga celos de su hermano, porque no teniendo lo que él piensa que es la felicidad, son felices. Así es la vida. En esa autoimagen personal que teníamos antes, buscábamos aprobación para satisfacción personal. Por eso renegábamos y condenábamos y nos enojábamos porque no recibíamos lo que pensábamos que merecía. O en casos, algunos vivían culpándose. O disculpen, culpando a otros. Como Adán. Es que mis padres me hicieron así, yo soy así por culpa de mis padres. Es posible que los padres tengan gran parte de culpa de la situación de algunos. Pero uno no es esclavo. Su voluntad no es esclava. A algunos les gusta ser como son. Pero ¿qué pasó cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas? La imagen de Dios fue restaurada a su función original. Como decíamos, somos amados tal como Dios nos encuentra y tal como Dios nos halla. Así nos acepta todo como hayamos llegado. De repente usted llegó como el hijo pródigo, ahí en la lona. Pero Dios lo encontró y lo salvó. Hay libertad de la culpa y de la condenación y hay una vida de obediencia, no para recibir aprobación humana, sino aprobación divina. Apliquemos la palabra en esta mañana y podamos decir dos cosas finales. La gracia de Dios nos ayuda en el proceso de cambios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera verdad, la gracia de Dios. En segundo lugar, la gracia de Dios está al alcance de todo aquel que cree el Evangelio. Y si usted como no es creyente, no ha reconocido a Jesús como Señor, la gracia de Dios está a su alcance. Y usted puede recibir esta gracia y puede traerle salvación. Y comienzan los cambios. De manera automática su pasado es cambiado radicalmente. De manera gradual su presente va a ir siendo cambiado por la gracia de Dios. Y en el futuro, cuando la vida termine, su vida será cambiada de una manera radical. En esta mañana quisiéramos invitarles a hacer una oración. Y vamos a celebrar la Cena del Señor también hoy día, primer domingo de mes. Así que, queridos hermanos, los papás o quienes van a servir la mesa en sus hogares, puedan tomar su lugar correspondiente. Hagamos una oración. Amado Dios y Padre, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo tan especial que tú nos has dado. Oramos en el nombre de Jesús, que tu gracia venga sobre cada uno de los que han escuchado tu palabra y podamos reconocer que tú has sido Dios fiel. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y bendecimos el pan, bendecimos la copa que nos vamos a servir y que
los efectos y beneficios de la perfecta obra de Cristo se cumplan en esta mañana en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.